Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Vamos a conversar en este programa con el ministro del MIBIOT, Jaime Jované Castillo, que nos va a hablar acerca de todas las situaciones pendientes en el MIBI, cuáles van a ser los próximos proyectos que se van a hacer, cómo van a, cómo van a solventar el tema del bono solidario con respecto a la construcción de proyectos de interés social y la eliminación que hubo por parte de la administración Mulino con respecto a este bono. Yo quiero darle la bienvenida, ministro. Gracias por estar con nosotros. Qué gusto tenerlo, ministro. Gracias, Adelita. Gracias por invitarme. Al contrario. Es un gusto estar con ustedes. Es un placer tenerlo. Ya ha pasado, digamos que el noviazgo de los 100 días, ¿no? Como quien dice en la estrenada del gobierno. Usted, si pudiera rescatar algo importante de ese tiempo, de los 100 días que haya hecho, ¿cuál sería este hecho? Pienso que lo más importante, y por hacer referencia en tu comentario inicial, el presidente Mulino y todo el equipo que entramos a partir del 1 de julio a esta gestión, no eliminamos el bono solidario, no. Es una ley que se venció el pero 30 no lo de renovaron. junio. Se venció. Correcto. Nosotros nos encontramos, el término. Exacto, nosotros nos encontramos con esa ley que se sabía desde el 2020 que el 30 de junio del 2024 vencía el bono solidario. Es un programa que lo que venció fue el aporte como bono solidario, pero la zonificación para construir las urbanizaciones con esos detalles especiales se mantienen. En nuestra gestión se hizo el decreto ministerial nuevo para certificar que la zonificación de bono solidario o de urbanización RBS continúa, que tiene urbanizaciones que hacen menos onerosa la construcción de la infraestructura. Claro. Para beneficio de todas las viviendas de interés social. Ministro, ya que toca el tema, y sí vale la pena la aclaración que usted hace, ¿no? Bueno, no se renovó el bono solidario. Era como un incentivo para las familias de escasos recursos para poder adquirir una vivienda. Si bien el gobierno ahora tiene que hacer ajustes presupuestales y es totalmente comprensible, las promotoras se están quejando de que esos proyectos en específico ahora mismo están detenidos completamente y que las empresas o los proveedores que les venden los materiales han bajado sus ventas un 40%. ¿Qué va a hacer el gobierno con respecto al tema de la ayuda económica para estas personas? ¿Lo va a poner de alguna otra forma o simplemente no va a dar más ayuda? No, nos hemos reunido con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Vivienda, con las principales promotoras, contratistas, con los principales bancos, el sistema bancario, inclusive para poder revisar cómo podemos seguir apoyando a toda esta gran masa de familias que necesitan una vivienda de interés social. No, definitivamente, bono como tal, como subsidio, ese no está. Pero la vivienda en interés preferencial continúa con un subsidio del interés preferencial, ¿no? De 0 a 40 es el 100% del interés preferencial que se subsidia en estas viviendas. Además, estas viviendas tienen la zonificación para la infraestructura de la urbanización donde se desarrollan, que también tienen un subsidio que absorbe el Estado. Además de que las familias que aplican para estas viviendas, que normalmente son de salario mínimo, sí, no aportan impuestos sobre la renta porque también tienen otro subsidio de que no aportan impuestos sobre la renta. Entonces, hay una serie de subsidios acumulados que lo que habría que revisar es el costo de la vivienda para que sea accesible
a la letra hipotecaria que el sistema bancario le otorga. O sea, ¿y ahí qué soluciones pueden plantear ustedes? Porque hasta ahora lo que se está hablando por parte de las promotoras es que el asunto está detenido, como lo que ven es que no hay apetito para hacer nuevos proyectos precisamente por eso. Y las soluciones que están otorgando pueden ser una medida que pueda paliar esta situación, pero no sé si convencen a las promotoras como para hacer nuevos proyectos. Lo que estamos revisando es realmente cómo hacer sujeto de crédito en el sistema bancario este gran grupo de familias compradoras o de compradores en representación de una familia. Eso es una realidad, tenemos que ver cómo lo hacemos, que sean sujetos de crédito. Porque los bancos les están para que sean cerrando las puertas. bancarizados, todos ellos. Hemos estado viendo la posibilidad de, en el interés preferencial, unas tasas especiales, algo especial para que su letra no sea castigada tan alto. Estamos revisando ahora con la Fondavico, que es la Fondavi, que es una de las fundaciones de ahorro de vivienda para vivienda de interés social, ver cómo se arregla o se estructura un respaldo para esas familias particulares y poder bajarle el riesgo que el banco tiene en esa familia particular. ¿Como un estilo de aval? Como un estilo de aval, como un estilo que le dé el abono inicial a tasas de interés preferencial como lo establece la ley y que puedan ser sujetas de crédito y continuar con el sistema, que no dependan exclusivamente de un subsidio de Estado. Entiendo. Empezar a absorber con el compromiso familiar de su hipoteca y también ir revisando la estructura de este subsidio a través de los años con el sistema bancario. Voy a hacer la pausa, ministro. No nos vamos a tardar nada. Por favor, quédese. Hay mucho que hablar con el ministro del MIBIOT. Estamos enseguida de vuelta. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. El tema de las habitaciones o de las casas para personas de bajos recursos también ha sido el MIBI una forma de otorgar este tipo de bienes para ayudar a estas familias. Usted en este próximo año, ¿qué presupuesto está solicitando? ¿O qué presupuesto le dieron? Sí, el presupuesto para el ministerio es 118 millones, donde hay 103 millones para inversiones, donde incluye dentro de todos sus programas planes de construcción de viviendas de continuidad. El presidente Molino fue muy claro, su gestión va a continuar con los proyectos de Estado, independientemente de la gestión donde se iniciaron. Y basado en eso tenemos los proyectos de Altos de los Lagos, segunda etapa, donde estamos por entregar 300, en esta etapa ya, 300 unidades de vivienda. Miquisierra en San Miguelito, lo que ya está listo, se inició el proceso de entrega, que se han entregado 200, se van a entregar 400 en totalidad. Esos son programas que continúan. Que ya estaban. No, continúan, estamos. Y los de en Aguadulce, que se están rescatando el 19 de octubre con 181 unidades de vivienda, que iniciamos el proceso en coordinación con el IDAN, porque no los he podido entregar como quisiéramos, porque no tienen agua. Entonces estamos resolviendo con el IDAN para garantizar el suministro de agua, el manejo de las aguas servidas y todo lo que es la infraestructura necesaria para que esa vivienda pueda funcionar. ¿Cuál es esa vivienda que no tiene agua? Todas, no las he entregado. A Raiján no he podido entregar. ¿Por qué no tienen? O sea, ¿por qué no se... Porque la coordinación con el IDAN, el desarrollo de la vivienda fue más rápido que la capacidad del IDAN para poder abastecer. Pero en coordinación con ellos nos hemos atrasado en los primeros 100 días y hubiera querido resolver el tema del agua,
Nosotros en este caso pasamos a ser promotores. Ministerio de Vivienda pasa a ser promotores en estos desarrollos. Entonces nos sentimos con la obligación de resolver el tema de la infraestructura. Hicimos pozos en coordinación con el IDAN, le estamos suministrando piezas, válvulas, bombas para poder garantizar y en los próximos días continuar un proceso de entrega con Pero entonces esos 103 millones se van a emplear para hacer las siguientes etapas de estos proyectos que usted me dice, ¿o hay algún otro nuevo? No, como nuevo no, se continúan con Techos de Esperanza, Plan Progreso, mejoramiento habitacional, continuar con estos proyectos que ya tienen un contrato a largo plazo donde la construcción y lo que falta por construir son un par de torres más en Colón, en Arraiján. ¿Y en cuánto va a bajar el déficit habitacional estos proyectos? Es decir, ¿cómo vamos a tratar de equilibrar esta balanza? Bueno, esta balanza Panamá tradicionalmente no lo ha logrado equilibrar, ¿no? Pero el ejercicio se hace un esfuerzo por lo menos para que no aumente. En el déficit habitacional con las instituciones no gubernamentales hay una diferencia porque uno es cuantitativo y el otro es cualitativo. Nosotros entregamos una unidad de vivienda, pero si para estas instituciones no se les garantiza el agua, no tienen calle, no tienen una infraestructura, suman en un déficit cualitativo. Total. Entonces, ahora esta gestión de gobierno con la dirigencia del presidente Mulino, estamos enfocados en resolver los temas de infraestructura para poder que esas viviendas realmente sean calculadas como que bajan el déficit habitacional. Ministro, con ese presupuesto que tiene, ¿va a poder hacer frente a los pagos pendientes que tiene a promotoras? Hay partidas para hacerle pagos a las promotoras, sí, y hay partidas para hacerle inclusive la gestión de pago de bonos solidarios que estamos trabajando. Al día de ayer hemos pagado 20 millones, hemos tramitado para el pago de 20 millones, que son aproximadamente 2.000 unidades de vivienda en bonos solidarios, y seguimos trabajando para que esa cuenta acumulada que recibimos nosotros de deudas desde el 2021, 2022, 2023 y 2024, hacerle frente en los próximos días, inclusive dejando una pequeña partida para poder hacerle frente a deudas que vienen desde el 2021. ¿Quiere decir que en los próximos meses va a saldar esa deuda? Sí, ese es el enfoque. ¿A cuánto asciende esa deuda? En bono solidario. Sí. Hasta la fecha del vencimiento del bono solidario de la ley, asciende como a 90, 120 millones, 90, 100 millones de evaluados. Y nos queda en lo que nosotros llamamos, de acuerdo a la ley, el tramo transitorio, lo que estaba cumpliendo con la norma, pero en procesos administrativos no había culminado toda su documentación, aproximadamente otros 70 millones adicionales que nos queda por pagar, tramitar y pagar. ¿Y eso va a ser antes de fin de año? No, eso cruza ya para el próximo periodo fiscal. Entiendo las promotoras que tienen esa necesidad, pero nosotros recibimos deudas acumuladas desde el 2021, que estamos haciéndole frente con lo que tenemos en partida presupuestaria y lo que tenemos también asignado para el próximo año. Ministro, la ley de interés preferencial termina en diciembre de 2025. ¿La administración Mulino tiene interés de renovarlo? Sí, definitivamente. Como ¿Con los mismos intereses? Con los mismos tasas. Lo que tenemos, por eso nos hemos reunido con promotoras, las promotoras tanto a nivel aquí de la ciudad capital como a nivel nacional, las diferentes agrupaciones de las provincias, con el sistema bancario, Pero le deben también al sistema bancario una buena parte. También nos tenemos que involucrar porque al sistema bancario perdió el apetito de seguir financiando este tipo de vivienda porque teníamos deudas acumuladas. Teníamos, porque me incluyo, ahora como Estado. El Estado tenía deudas acumuladas con el sistema bancario en interés preferencial por 500 millones
¿Y entonces cuánto se saldó? Y genera una deuda aproximada de 300 millones al año. Entonces la intención con ellos es tener la certeza de que los pagos van a estar presupuestados, se les va a honrar los pagos en el tiempo oportuno para que sea atractivo para ellos un interés preferencial para todas estas familias. Quiero ahondar en ese tema, pero vamos a hacer una breve pausa y vamos a continuar con el tema de los intereses preferenciales. No se vaya. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Estamos hablando con el ministro del MIBIOT, Jaime Jovane. Ministro, en el caso del tema del interés preferencial, tengo dos preguntas. ¿Los montos o el valor de las unidades habitacionales se va a revisar para saber cuántos pueden recibir interés preferencial o cuáles serían los cambios que pueden implementar más adelante? Sí, definitivamente por eso hemos estado teniendo reuniones con todos los involucrados. La ley que existe actualmente y se vence en diciembre es interés preferencial hasta un monto de venta de 120,000 balboas, ¿verdad? Lo estamos revisando porque realmente nosotros pensamos que tiene que ser una vivienda de interés social, ¿no? Y que esos montos deben estar perfectamente honrando el nombre de interés social, una vivienda de interés social. Actualmente existe 120,000 como el tope, es la ley que está vigente, pero con una cobertura para el Estado por 8 años, ¿no? Cubre hasta 10 años el 100% si es de hasta 40,000 balboas, de 40,000 a 80 va moviéndose escalonadamente. ¿Y el plan cuál es? El plan es revisar y llegar a un acuerdo, ¿no? Un acuerdo, porque también pensamos en las últimas conversaciones que hemos tenido que el plan para el Estado no sea tan oneroso, la acumulación, sea un poco más escalonado, que le va a brindar la oportunidad a esta familia de que el salto de su hipoteca de interés preferencial a la hipoteca normal en las tasas no sea tan dramático que le duplique la letra. Entonces eso se va a llegar al acuerdo para que escalonadamente él pueda ir subiendo y cuando le toque ese vencimiento del interés preferencial, él pueda continuar perfectamente con su letra en el sistema bancario. También hemos visto que hay algún tipo de invasiones de pandillas a unidades habitacionales que el gobierno ha entregado. ¿Ustedes cómo han manejado el tema? ¿Han podido controlar en algunos edificios esto? ¿Qué tan frecuente estaba haciendo? Nosotros estamos haciendo las auditorías, primero para certificar que las viviendas que están registradas, que fueron entregadas a una familia en particular, esa sea la familia que lo está habitando, ¿no? Que está utilizando el bien dado por el Estado. Coordinando, cuando no es así, teniendo ese levantamiento, entonces se coordina con los estamentos de seguridad y con las autoridades competentes para ir viendo a ver cómo podemos ir, que cada uno de estos bloques habitacionales regresen a las familias para las cuales fueron realmente construidas. ¿Hay muchas denuncias sobre eso? ¿Cómo están midiendo esa? Hay denuncias particulares de desarrollos. La cantidad específica, estamos ahora en un término de evaluación para poder darle la información a las autoridades competentes. Sucede en viviendas tanto unifamiliares como en viviendas multifamiliares. ¿Y cuánto tiempo le va a tomar terminar ese trabajo? Lo estamos haciendo inmediatamente por bloques. Apenas tenemos un bloque donde salta algo que no tiene justificación, entra la autoridad competente o la persona explica cualquier cosa que no la se sujeta al beneficio y lo documenta o simplemente tiene que devolver el bien. Ministro, ¿tiene planes de cambiar la ley de ordenamiento territorial o qué vamos a hacer en ese tema? Bueno, cambiar la ley como cambiar la ley no. Vamos a seguir en el programa de ordenamiento territorial. Tenemos los
planes de ordenamiento territorial locales en las áreas de vocación turística que se han resuelto ya en varias comunidades. Nos queda pendiente que no se llegó a culminar el área de Boquete, áreas en particulares que se estamos incluyendo, creo que Portobelo también está en ese, ya, para tener el área de ordenamiento territorial en esas comunidades. El plan de ordenamiento territorial a nivel nacional, ese es el que queremos llevar a que sea ley de la República. Estamos en un proceso de revisión para ese plan. Para ese plan va a incluir, como por ejemplo, la influencia de la construcción de la línea del tren frontera David-Panamá. Eso va a crear polos de desarrollo que deben estar contemplados en el plan de ordenamiento territorial ya. Ahí tenemos un equipo trabajando conjuntamente con todas estas secretarías para que el plan absorba esos tipos de ministro, ¿y no puede pasar que esas tierras o esos lugares donde va a pasar el tren empiecen con especulación de precios más adelante? Eso se ha revisado, se ha discutido cuál va a ser la forma correcta para evitar esa especulación que normalmente se da. Primero, no está la ruta claramente establecida, no hay, el plan de ordenamiento va a contemplar ese tipo de desarrollo, de especulación, tratando de evitarla, donde sea posible evitar esa especulación. ¿Y cuándo se va a trazar la ruta? Eso le toca a la Secretaría del Tren. Sí, ya están estudiando las rutas preestablecidas o establecidas de acuerdo a los estudios. Sí, porque imagino que, y eso va a impactar a las comunidades vecinas. Entonces, claro, ¿cuál va a ser el desarrollo que se va a hacer y qué se puede hacer al lado? Porque también necesitamos tierra para cultivo, tierra para, o sea, ¿qué va a hacer? Por eso existe el plan de ordenamiento territorial, ya no como es una necesidad. Claro. Tenemos que ordenar el crecimiento del país. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Con el plan de ordenamiento. Cuando ese plan sea ley de la República y estos polos de desarrollo se establezcan y se definan y se les ponen sus límites, entonces ese es el plan de desarrollo para la zona industrial, para la zona de acopio, para la zona de cultivo. Por eso el área de desarrollo de vivienda también va a tener que ser un poco más vertical en esas áreas para poder aprovechar al máximo y permitir a las áreas de cultivo que se usen como cultivo. ¿Tiene fecha como, por ejemplo, para ya que sea una ley de la República? La fecha exacta no, pero estamos trabajando lo más rápido posible. Existe, pero no es ley de la República. Tenemos que hacerla, los reglamentos, todo lo que existe en las locales, porque también existen planes de ordenamiento locales. Todos esos tienen que estar cubiertos por el plan de ordenamiento nacional. Es un trabajo muy amplio. Es un trabajo muy amplio donde se involucra... Necesita la participación ciudadana y de los gobiernos locales. Correcto, la participación ciudadana, aunque no es vinculante, pero sí la participación ciudadana es importante y necesaria en cada una de estas comunidades. Pero debería de ser y los gobiernos ¿no? locales también. No, bueno, vinculante es un término que es difícil, ¿no? O sea, que influye, sí se toma en cuenta. Se toma en cuenta, se sustenta su preocupación, le convencemos a usted, nosotros como autoridad, que no es como usted está pensando, por lo cual se opone a un desarrollo o no, o usted nos convence a nosotros que tiene razón y definitivamente esto es de vocación agropecuaria, ¿no? Diálogo. Hay un diálogo para llegar al consenso. Ese es un tema muy, muy pesado y importantísimo. Ministro, gracias por estar con nosotros. No pierda el camino, ministro. No, siempre por estaré favor, aquí. me agrada mucho tenerlo, de verdad. Gracias a ti, Adelita. Tenemos mucho por compartir. Sí, vamos a hacer más adelante otro programa. Gracias por estar en sintonía. Espero que haya sido de utilidad. Han hablado de muchas cosas y nos ha dado bastante información el ministro del MIBIOT. Le agradezco la atención. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.